Se abre esta sesión solemne de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación, convocada para la instalación del doctor Víctor Muñiz Fraticelli como académico correspondiente de esta casa. Oportunamente, el Pleno de Numerarios de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación eligió al doctor Víctor Muñiz Fraticelli a formar parte de nuestro grupo. Hoy procedemos con su instalación formal. Les ruego al numerario Carlos Ramos González que presente los antecedentes profesionales del doctor Muñiz Fraticelli. Buenas noches. El licenciado y profesor Víctor M. Muñiz Fraticelli nos llega de Montreal, Quebec, pero por supuesto es nuestro. Obtuvo su bachillerato en artes, concentración en gobierno y filosofía en la Universidad de Cornell en el año 1996. Su Juris Doctor, Universidad de Puerto Rico, 1994. Ostenta una maestría en Artes, Ciencias Políticas, la Universidad de Chicago, 2003, y un PhD, doctorado en Ciencias Políticas, también de la Universidad de Chicago, del 2008. Su tema de tesis, y aún así su tema de investigación predominante, y título de su libro más reciente, publicado en el 2014, es la estructura del pluralismo. Ha sido catedrático de la Universidad de McGill en Montreal, Quebec, desde el año 2007, donde al presente es catedrático asociado. También ha sido profesor visitante de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Previo a su trabajo universitario, el profesor y doctor Muñiz Fraticelli fue oficial jurídico en el Tribunal Supremo de Puerto Rico de los jueces Federico Hernández Denton y Antonio S. Negrón García. Antonio R. Negrón García. Además del libro mencionado, es coautor del libro La Investigación Jurídica, publicado en el 2012, junto a los profesores Luis Muñiz Argüelle y Mitalia Fraticelli Torres, ambos doctores, ambos profesores de Derechos, muy queridos por esta academia, muy queridos, estoy seguro, por todos ustedes y sobre todo muy cerca de mi corazón, por muchas experiencias compartidas, que también resultan ser los progenitores del nuevo académico numerario, el doctor Muñiz Fraticelli. El profesor es también autor de numerosos capítulos de libros, artículos de revistas jurídicas y de ciencias sociales sobre temas filosóficos, predominando el tema del pluralismo en un momento dado, liberalismo, jurisprudencia y teoría legal, derecho constitucional, teoría de la justicia y justicia intergeneracional. No voy a hacer alusión a los títulos de esa obra y los invito a que examinen su extenso currículum vitae que aparece en la página de nuestra academia. En esa misma línea, y quizás con un cierto sesgo a mi juicio, hay una investigación que a veces se centra y sobre el cual ha conversado y pensado mucho, el tema de las asociaciones o organizaciones religiosas y su rol en la sociedad y en el Estado. Qué tema tan pertinente al Puerto Rico de nuestros tiempos. Qué falta y qué pertinente la incorporación del doctor Muñiz a los trabajos de nuestra academia, que es la incorporación a los trabajos que le hacen falta a nuestro país. La cantidad de conferencias, talleres, trabajos, algunos de ellos con subvención estatal o privada, sobre estos temas es impresionante.
y por supuesto tampoco voy a hacer la lista de ellos. Ha recibido numerosos premios, concesiones para sus trabajos investigativos, bien para la universidad o bien para el país donde reside. Su más reciente es un fellowship del Andrew Mellon Foundation para estudiar el tema de teología como complemento en sus trabajos interdisciplinarios. Enhorabuena, doctor Muñiz. Qué bueno tenerlo en nuestra casa. Muchas gracias, académico Carlos González. Ruego a los presentes ponerse de pie para proceder con la investidura del doctor Muñiz Fraticelli. Tiene la palabra el doctor Muñiz Fraticelli, nuevo académico correspondiente. Muchas gracias, señor presidente, académicos numerarios. Me uno al saludo protocolario del presidente de la academia y añado también un saludo muy particular a mi padre, el profesor Luis Muñiz Argüelles, mi madre, la profesora y jueza Migdalia Fraticelli Torres, mi esposa, la licenciada Michelle Cubano Guzmán, mis hijos Ignacio José y María Cecilia, mis suegros también aquí presentes. Esta noche me dirijo a ustedes con varios objetivos. Primero, para explicar el argumento que llevo elaborando durante los últimos años sobre la autoridad y la autonomía de algunas asociaciones llamadas intermedias o no estatales. Segundo, para evaluar brevemente una objeción a mi tesis que varios colegas han hecho recientemente y que cuestiona tanto el análisis empírico y metodológico como las conclusiones morales y políticas que mi argumento implica. Quiero además mostrar en el proceso la importancia del vínculo intelectual con Puerto Rico que tenemos los académicos puertorriqueños en el extranjero. Durante los pasados 12 años como profesor y casi 20 como investigador, me he dedicado casi exclusivamente a un argumento, cuyo abarque se ha extendido más allá de lo que yo originalmente vislumbré. La tarea a la que me encomendé en mi libro La estructura del pluralismo era principalmente analítica. Quería clarificar el reclamo de autoridad y autonomía que hacen a diario muchas asociaciones, grupos y organizaciones frente al presunto monopolio del Estado soberano y particularmente el Estado moderno, liberal y democrático. El Estado moderno, como explicaba Weber, reclama el monopolio de la violencia legítima dentro de un territorio, pero el Estado liberal y democrático extiende ese monopolio al ámbito moral y presume que los deberes del individuo, en tanto ciudadano, son superiores a sus obligaciones en tanto miembro de otras asociaciones y por tanto que la legitimidad de dichas asociaciones debe medirse de acuerdo a su compatibilidad con los valores del liberalismo y debe someterse al juicio democrático de la ciudadanía. Muchas asociaciones niegan esa jerarquía de deberes y por tanto niegan también la primacía absoluta de la autoridad política sobre la autoridad académica, profesional o religiosa. Y mi tarea era cómo explicar este conflicto. Mi argumento partía entonces de un planteamiento empírico. Muchas asociaciones reclaman o intentan ejercer cierta autoridad sobre sus miembros y afirman que esa autoridad no solo es legítima de acuerdo a los principios que animan a la asociación, sino que no depende de la magnanimidad del Estado liberal y democrático, por más tolerante que sea, sino que se basa en los esfuerzos comunes y las aspiraciones mutuas
de aquellos individuos que participan en un proyecto o una práctica. Los principios que animan a muchas de esas asociaciones son a menudo diferentes y a veces son incompatibles u hostiles a los que presuntamente justifican a las instituciones liberales y democráticas. Podemos hablar, pues, de un pluralismo de valores que persiste en la sociedad moderna. Si bien es cierto que algunas de estas asociaciones desean suplantar los valores e instituciones de la democracia liberal con los suyos propios, la mayoría solo quieren gozar de autonomía para ejercer la autoridad que sus miembros les reconocen y ser a su vez reconocidas por otros cuerpos políticos y sociales de la sociedad en general. Este planteamiento no debe entenderse como un reclamo de mera tolerancia, sino como la constitución social de un pluralismo político. Y cuando el reclamo de autoridad de esas asociaciones asume ciertas formas institucionales yuxtapuestas y sobrepuestas a las instituciones jurídicas del Estado liberal y democrático, podemos hablar además de la constitución social de un pluralismo jurídico. De ese planteamiento empírico surge una perspectiva metodológica. El pluralismo de valores, el pluralismo político y el pluralismo jurídico son manifestaciones de un mismo tipo ideal, en diferentes ámbitos de la razón práctica. Se conforman a una misma estructura conceptual. Representan una metodología particular que presume que el universo normativo tiene unas características particulares y que enfoca la atención del investigador a ciertos aspectos de ese universo normativo. Me explico. El pluralismo, en el sentido más general, es meramente el planteamiento de que en cierto recinto existen múltiples instancias de un fenómeno. En el recinto de la razón práctica, donde se consideran los principios que deben orientar nuestros actos y organizar nuestras instituciones, lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, el deber y el derecho, el pluralismo se divide en tres ámbitos: la ética, que considera la naturaleza de los valores; la política, que considera la naturaleza de la autoridad; y el derecho, que considera la naturaleza de la norma institucional. La estructura del pluralismo es la misma en esos tres ámbitos. Existen múltiples valores, múltiples ideales a los que aspiran los seres humanos. Estos valores son independientes los unos de los otros y no pueden medirse en una escala común. Así, un grado más de belleza no compensa la pérdida de un grado de justicia y viceversa. Y lo que es más importante, los valores confligen y es imposible la realización plena de todo lo bueno. Por eso es necesario que cada cual imponga o acepte un orden de valores, un Weltanschauung o visión de mundo, reconociendo que existen múltiples visiones de mundo razonables aunque incompatibles. En el ámbito político, la estructura del pluralismo se reproduce también. Existen múltiples autoridades que reclaman algo así como soberanía, o más precisamente, múltiples autoridades que reclaman autoridad metajurisdiccional. Autoridad no solo para ejercer poder político sobre una esfera social o sobre una población, sino también para determinar los límites de esa esfera. Lo que los alemanes llaman Competence, o competencia para determinar los límites de la competencia. Y así como los valores confligen, también conflige la autoridad metajurisdiccional, especialmente cuando el Estado arguye tener un monopolio sobre dicha autoridad. Así, una iglesia puede plantear que la operación de un hospital o de una escuela son deberes sacramentales, sometidos a la dirección del magisterio, y el Estado lo entiende como la explotación de una industria reglamentada de educación o de salud. Ambos planteamientos son ciertos, pero también son incompatibles, y no existe autoridad aceptable a ambos que pueda marcar los límites de las distintas esferas. Finalmente, en el ámbito jurídico, el pluralismo observa distintos sistemas jurídicos que responden a distintas reglas de reconocimiento, como diría Hart. La reivindicación central del pluralismo jurídico es que el derecho es plural, que en todo momento una población o un ámbito social está sujeto simultáneamente a varios sistemas de normas institucionales. Estos sistemas son de tipo más o menos similar, es decir, son todos fuentes de normas de tipo jurídico.
y no responden a la misma jerarquía de fuentes. El pluralismo político y el pluralismo jurídico tienen un punto de encuentro en la legalización de la autoridad en la época moderna, la expresión de la autoridad por medio de normas jurídicas. La autoridad política es también ius generativa. Genera normas jurídicas y no solo valores o lealtades. Y las autoridades ius generativas son capaces de reconocerse entre sí y de negociar entre sí, utilizando técnicas reconocidas de derecho público o privado. De ese planteamiento empírico y esa perspectiva metodológica surge el interés del pluralismo por la autoridad, como enfoque de estudio y análisis. La pluralidad de valores requiere un orden que una persona ejerce por autoridad propia o acepta como autoridad ajena. La pluralidad de soberanos sugiere que la libertad política surge de la competencia y la negociación entre distintas potencias. Y la pluralidad de ordenamientos jurídicos indica que la reconciliación entre diferentes autoridades sigue una técnica particular que favorece cierto formalismo institucional. Así, cuando pasé de estudiar la estructura conceptual del pluralismo a estudiar casos particulares de conflicto, me enfoqué en el carácter jurídico de la Iglesia en general, y la dimensión institucional de la libertad de religión. El enfoque que domina el estudio de las relaciones entre Iglesia y Estado enfatiza principalmente la importancia de la conciencia individual sobre la dimensión institucional. Pero eso ignora la estructura misma de la razón religiosa, que descansa siempre sobre la autoridad de la revelación, el texto, de la tradición o el ministerio. Incluso Lutero, cuando se negó a retractarse ante la dieta de Worms, declaró que su conciencia es prisionera de la palabra de Dios. El pluralismo enfatiza que el conflicto de valores, de soberanos o de ordenamiento jurídico es un conflicto entre autoridades, es decir, un conflicto de gobernabilidad. Y la resolución de ese conflicto consiste no en emancipar al ser humano de toda autoridad, sino más bien de facilitar su tránsito de una autoridad a otra y de favorecer la instrumentalización de la autoridad para los fines que el individuo prefiera. Y aquí precisamente surge la objeción que recientemente me ha perturbado. La profesora Jean Cohen de la Universidad de Columbia, que ha criticado en varios foros lo que ella llama el pluralismo jurisdiccional, apodo que acepto con gusto, me confrontó en un seminario con el hecho ineludible de que el pluralismo jurídico es característica casi universal del imperialismo, mientras que el monismo jurídico, que plantea y existe que debe existir solo un Estado de Derecho común a todos los ciudadanos, es característica casi universal de las repúblicas, de los pueblos libres, en el sentido clásico del término. Mientras Roma era república, existía solo un derecho para los hombres libres. Cuando Roma conquistó al mundo, multiplicó los ordenamientos para gobernar mejor a sus sujetos. Cuando los sujetos advenían a la igualdad política, se les confería la protección del derecho común. La libertad confiere el amparo legal de la máxima civis Romanum sum, que salvó a Pablo, pero no a Pedro de la cruz. Así también hicieron los españoles, excepto durante el periodo liberal de la Constitución de 1812, también los otomanos y los británicos. El pluralismo jurídico parece ser está atado inexorablemente al gobierno arbitrario y al dominio ajeno, y el monismo jurídico a la libertad republicana. Y la evidencia estaba plasmada en el derecho comparado del lugar de donde vine y el lugar donde acabé. En 1774, el Imperio Británico resolvió el problema social que había heredado tras la conquista de las colonias francesas en Norteamérica, al autorizar el Acta o Ley de Quebec, que reconocía la autonomía de la Iglesia Católica, la continuación de las señorías o latifundios y el reconocimiento de la tradición jurídica civilista en materia de derecho privado. 2 años más tarde, los revolucionarios americanos, que pretendían fundar una república al declarar la independencia del Imperio Británico, citaron como causa de separación la intención del rey to abolish the free system of English laws in a neighboring province, establishing therein an arbitrary government.
el pluralismo jurídico británico era una mera técnica de gobernabilidad introducida no por respeto a la historia y a las instituciones de la colonia, sino por conveniencia imperial. Sin embargo, 120 años más tarde, tras la guerra hispanoamericana, el secretario de guerra Elihu Root y el general George Davis citaron precisamente el Acta de Quebec que había fundamentado la independencia de los Estados Unidos como ejemplo de la integración exitosa de una colonia católica, latina y civilista en un imperio de tradición anglosajona, para así justificar el reconocimiento del derecho civil en las posesiones insulares. Si el coloniaje representa el gobierno arbitrario y utiliza el pluralismo jurídico para crear y controlar a las élites locales, para que gobiernen así mejor a los sujetos para beneficio del imperio, ¿acaso el pluralismo jurisdiccional no pecaría de similares faltas? ¿La autonomía de las asociaciones no favorece acaso el atrincheramiento de jerarquías locales? Y esas jerarquías no apoyarían a su vez a las autoridades estatales que las reconocen y favorecen. No tengo aún una respuesta cabal a ese planteamiento. Es cierto que el pluralismo se enfoca en la autoridad moral, política y jurídica, pero si se enfoca en la gobernabilidad de un espacio social, solo opera en el conflicto que surge cuando dos reclamos de gobernabilidad se enfrentan. Al igual que la separación de poderes solo cumple su función cuando cada rama del gobierno resguarda celosamente sus intereses y colapsa cuando una de las ramas abdica su responsabilidad constitucional y subordina su autoridad a la de otra rama, así el pluralismo se pervierte cuando el conato sustituye al conflicto. La labor moral del pluralismo, entonces, consiste en fomentar las autoridades plurales pero fuertes, con intereses propios, que actúen como freno a las demás fuerzas políticas y sociales, incluso y quizás particularmente a las autoridades que legitiman su poder, apelando a las mayorías democráticas. La labor moral del pluralismo defiende entonces la autonomía del gobierno local, de la universidad, de las organizaciones religiosas y de las profesiones liberales, y enfatiza que el conflicto, y no el acomodo o la unanimidad, es la característica fundamental de una sociedad libre. Muchas gracias. Buenas noches, académicos y visitantes. Muy brevemente, en apego a la tradición académica que gobierna estos actos, me place referirme de parte del Pleno de Académicos Numerarios a la buena síntesis que nos ha presentado el nuevo correspondiente, doctor Víctor Muñiz Fraticelli, de la agenda que le ocupa en su vida profesional. Un intento por describir aquí la importancia y los significados de esa agenda para la academia, para la abogacía y el derecho de nuestro país, para la intelectualidad puertorriqueña en leyes y en otras disciplinas, daría al traste con esa tradición de brevedad que la academia ha querido acuñar para estas ocasiones. Por ello, conscientes de lo mucho que quedaría por decirse en respuesta a la presentación de Muñiz, baste con significar solo algunos de sus perfiles y algunos de sus contextos. Primero, la maestría con la que Víctor Muñiz Fraticelli se ha insertado en la conversación sobre temas enjundiosos de la teoría jurídica de cortante actualidad que convocan a pensadores de máximo rango en todo el mundo.
Baste con mirar los nombres de los 13 compañeros del nuevo correspondiente en la serie sobre teoría constitucional de la Oxford University Press, donde se coloca su más reciente libro sobre la estructura del pluralismo, de que nos ha hablado brevemente esta noche. Cuando el doctor Muñiz Fraticelli me obsequió una copia de esa obra, le sugerí que le enviara otra a Owen M. Fisk, catedrático de Yale, reconocido jurista norteamericano, a quien recordaba interesado en las ideas británicas sobre pluralismo que Muñiz toca en su obra. Fisk no tardó en responderle al autor con copia a Morton Horwitz, catedrático de la Harvard Law School, otro grande de la teoría constitucional en Estados Unidos. I congratulate you, le contesta Fisk a Muñiz. It's really an outstanding piece of work on a subject that is of growing importance in the United States, and that I hope we will be able to stay in touch. En segundo lugar, la inserción del nuevo correspondiente en el debate global sobre los idearios del pluralismo no se produce del todo desvinculada de nuestra realidad puertorriqueña, como lo demuestra el dominio y la soltura con que Muñiz examina el contraste de esos idearios con la situación de las colonias británicas en el siglo XIX, así como con las agudas percepciones de Muñiz sobre la subsiguiente conceptualización del pluralismo en las comunidades que cargan consigo un pasado colonial. Es claro que el propio doctor Muñiz lo entiende así. No es casualidad que para abrazar la edición de su ensayo sobre The Structure of Pluralism, ya mencionado, Muñiz haya escogido una obra de arte puertorriqueño, un cuadro, Coloquio Alado, de Augusto Marín, el gran artista nuestro. La selección tiene más de un significado. Para el autor, tal vez sea una forma de subrayar su relación con Puerto Rico. Desde nuestra perspectiva, tal vez vale decir que, como las palomas de Marín, las aportaciones de Muñiz a los diálogos jurídicos actuales, sin desembarazarse de la experiencia de su país y a veces partiendo de ella, tienen las alas anchas, capaces de abrirse para cubrir territorios más distendidos. Al componer su grupo de correspondientes, la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación ha buscado precisamente afianzar el vínculo de Puerto Rico con algunos de los mejores juristas puertorriqueños que ejercen sus cátedras y desarrollan sus proyectos de creación en instituciones fuera del país. Forman un grupo realmente impresionante. Ángel Oquendo en Newcomb, Cristina Duffy en Columbia, María Pavón en Loyola, Luis Ernesto Chiesa en Buffalo y así sucesivamente. El grupo ya se ha incorporado a los trabajos académicos generales y a algunos proyectos de creación auspiciados por la corporación.
Rafael Porrata Doria, desde Temple, trabaja en una nueva ley general de arbitraje para Puerto Rico, junto a un grupo de numerarios. Otros correspondientes se han dado al rescate de trabajos seminales del derecho puertorriqueño que se encuentran al momento inaccesibles. Cristina Doffi, desde Columbia, prologa la reedición digital de la obra sobre derecho constitucional argentino del doctor Santos Amadeo. La decana María Pavón prologa las resonancias de aula del decano Rafael Martínez Álvarez. Las lecciones de derecho constitucional de Muñoz Morales, los primeros trabajos de derecho civil puertorriqueño, las obras de Guaroa Velázquez que forman juntas las verdaderas zapatas de la literatura jurídica puertorriqueña, son desempolvadas y sacadas del olvido por este grupo de talentosos colegas. En cierta medida, con este proyecto, el grupo arma una especie de puente entre las primeras obras jurídicas gestadas en nuestro país y la emergente colección de trabajos sobre derecho producidos por puertorriqueños y puertorriqueñas desde otras tierras. Los de Muñiz Fraticelli, entre ellos. De hecho, Víctor Muñiz Fraticelli ha asumido la importante responsabilidad de prologar el inconcluso comentario general a la Constitución de 1952 que llevaba a cabo el presidente fundador de esta casa, José Trías Monge, y que no había podido concluir al momento de su muerte. Porque el llamado a formar parte de la academia es, ¿por qué no decirlo?, un aplauso a la trayectoria profesional de un jurista. Pero es aún más, hay que decirlo, una convocatoria al trabajo que Puerto Rico necesita desarrollar. Doctor Muñiz Fraticelli, al incorporarle formalmente a esta corporación y a esta agenda, el Pleno de Académicos Numerarios se une a mí para comunicarle nuestra enhorabuena y nuestra confianza de que hoy, más que iniciar, galvanizamos una relación de trabajo entre usted y la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación, que esperamos sea tan larga en años como rica en producción. Muchas felicitaciones. Se han concluido los trabajos dispuestos para la sesión solemne de esta noche. La Academia les invita a un vino de honor.